por qué nosotros creemos que el grupo no entendía el texto, porque el fondo es especular un poco, sí. ¿no? Yo pienso que es porque él en una parte se ve que hubiera un acercamiento a la invocación del espíritu de Dios. ¿Ya? Yo creo que va por ahí. Él quería, él como hombre, leer y analizar sin tomar en cuenta que ese don de entendimiento viene del espíritu. Perfecto, ya. O sea, bien, o sea, hay una, ¿tú crees que es una lectura como racionalista del texto? No, lo hacía él como hombre solo, ¿sí? Olvidándose que el hombre solo no hace nada. El todo tiene que invocar el auxilio divino. Claro. Como letra, ¿no? Como letra, como que lee el diario, que lee la información. Perfecto. Bien. Otra... Claro, porque es un texto sagrado, no es la prensa, ni es un texto exactamente, como que no netamente humano, por ahí va la cosa. Claro, perfecto. Un escrito de inspiración divina. Exacto. Bien, a ver, otra hipótesis. No sabemos por qué no le yo no sé nada, entonces yo lo que leo es lo que usted no sabía de qué se trataba. ¿Qué cosa? Lo que pasaba, lo que... Pero entendiste el texto de que él va leyendo un texto y pasaje así, para el texto que es del Antiguo Testamento. Entonces, y él lo lee y dice que no lo entiende. Ya, entonces la pregunta es, ¿por qué creemos nosotros que no lo entiende? Porque no tiene la expectativa. No sé, cualquier hipótesis puede ser. Ella aprende a decir que no invoca el Espíritu Santo, digamos, el don de entender el texto. Puede ser mi hipótesis. Puede ser. ¿Otra? Felipe le pregunta al estudio que dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Sí? Claro, ¿cómo preguntó a Felipe? Sí. Ya. Y Felipe contesta, ¿cómo voy a entender si lo leo aquí? Ya, entonces, ¿por qué no entiende? Ya. O sea, pero ese es como un segundo paso, ¿no? O sea, en el fondo, él se da cuenta que por sí solo no entiende. O sea, ahí viene el otro paso, necesito que alguien me lo explique. O sea, pero sigue la pregunta, ¿por qué no entiende? ¿Por qué esto tiene la ayuda de alguien? Porque yo si leo un texto y no entiendo, no necesito que alguien me ayude. Entonces, ¿por qué no entiendo? Bueno, yo justo aquí no conocía los hechos, pero sí buscaba la verdad. Ya, perfecto. Muy bien, o sea, ahí hay una búsqueda, ciertamente cuando alguien se acerca a un texto o a un autor, una historia, en este caso la escritura, hay una búsqueda de verdad. Simplemente no entiende los hechos. ¿No? ¿Qué principalmente es el texto que él no entiende? ¿Perdón? ¿Cuál es el texto que él no entiende? El de Isaías, ¿no? Ese que, no sé cómo está leyendo, pero acá en la Biblia, generalmente de la Biblia de Jerusalén, cuando son textos del Antiguo Testamento, están en cursiva. ¿No? Ese fue llevado como una vez al matadero y como un cordero mudo delante de todas las esquinas, así que así él no abre la boca, en su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Bueno, la verdad es que no sabemos. Hay muchas cosas. Puede ser por el tema del Espíritu Santo, puede ser porque el conocimiento a lo mejor del Antiguo Testamento, el conocimiento a lo mejor de Jesús de Nazaret, lo que había pasado. O a lo mejor simplemente no entendía nada. Claro. Uno no entiende nada, no tiene ni preguntas ni nada. Bien. El asunto es que no entendía. La otra, la B. ¿Qué se cuestiona en un grupo? ¿Cuál es la pregunta que hace? Que no tiene que lo explique, porque él necesita esa ayuda. ¿Ya? Eso. Y principalmente, bueno, la pregunta, como decía, se me olvidó, ¿verdad? ¿Patricio? Sí. Decía Patricio, la pregunta es, en el versículo 34, el grupo pregunta a Felipe, te ruego que me diga de quién dice esto, ¿de sí mismo o de otro? Esa es la pregunta que le surge. Está hablando
eso de que fue llevado como una vez al matadero. ¿Está hablando de él? ¿Es autobiográfico el texto? ¿O está hablando de otra persona? O sea, que aquí ¿qué es lo importante? Que cuando nosotros leemos un texto, nos surgen preguntas. No puede quedarnos el texto indiferente. Eso que dijo usted, nunca había tirado, fíjese que es increíble, uno lee tanto, nunca había tirado lo importante que es racional, porque dice que hay que tratar de racionalizar con la lógica. Me está hablando el profeta del texto, o él está hablando a su vez de otro. ¿De quién está claro? ¿Relata de él autobiográfico de otro o en tercera persona? Nunca lo había tirado en la línea escritural. Qué curioso. Claro, esa es la pregunta que... Claro, dice, él se hace una pregunta, ¿está hablando del mismo o está hablando de otra persona? Sí. ¿Ya? Que hay otros pasajes en la escritura. ¿Tú eres el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿No? Por lo usual. Entonces, lo importante es que el texto siempre a ti te cuestiona, no se hace preguntas. A veces nosotros no estamos acostumbrados, hoy día a los niños en el lenguaje. Hay una técnica que los niños lo que hacen es leer y en vez de decir, no sé, hacer un resumen, háganle preguntas al texto. Entonces ellos tienen que hacer 2 o 3 preguntas. Como la persona. Lo hace pensar. Claro, eso, muy bien. ¿No? Lo hacen pensar, ¿no? Entonces nosotros igual, o sea, nosotros de repente estamos muy acostumbrados que el texto como que nos lo tira y ya como que no queda muy válido. El número pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿con qué elementos? Bueno, Felipe le contestas, ¿no es cierto? En el 35, tomó la palabra y partiendo de la escritura se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿con qué elementos Felipe le contesta? ¿Qué le contesta? Claro, que sí, que Jesús, pero ¿con qué elementos? Enseñándole a cuestionar, ¿Ya? a que se pregunte. A que se pregunte y que se le ha preguntado. Ya, y esa pregunta, ¿cómo se la clarifica? A ti que te gusta que te clarifique. ¿Con qué se la clarifica? Si crees de todo corazón, yo te bautizo. Claro. Creer, Eso. la fe. Sí. Eso es lo de después, que lo quería tirar para el momento del compromiso. Pero no está bien, Igor, está bien. Porque en el fondo lo que hace Felipe es mostrarle a Jesús de Nazaret. ¿Ya? O sea, Felipe, recuerden que cuando Felipe le habla al nuevo no se había escrito el Nuevo Testamento. ¿Sí? No, por eso, porque eso es de anteriores, previos. Claro, o sea, Felipe en el momento que él está con el grupo, lo que ellos tienen es el Antiguo Testamento, no tienen el Nuevo. Entonces Felipe, ¿qué hace? Le contesta por el acontecimiento de Jesucristo, por lo que él entendió de Cristo, como Cristo, o sea, todo lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. O sea, le da una clave de lectura. ¿Se entiende lo de la clave de lectura? Sí. A ver cómo va a dar un ejemplo de una clave de lectura. A veces en la vida a uno le pasan miles de cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y llega un momento, pasa al X cosa. Y dice, por esto fue. Por esto fue que uno dice, es una clave de lectura para entender el pasado. Si yo a mi marido lo dejaron del trabajo, tuvimos que trasladar a Villa Alemana. Qué terrible, no sé qué, no sé cuánto. Que mi hija vive allá, se enferma, se complica, hay que cuidarlo. ¿Y qué? ¿Por qué echaron a mi marido del trabajo? Para que pudiéramos hacer terapia y poder ayudar a los niños. Cuando pasa eso, se puede leer, ¿no es cierto? Que no echaron de la pega, los sufrimientos que pasó, Pero después. por eso, no. Entonces, acá lo mismo, ¿ya? Este hombre va leyendo este texto, entonces se pregunta, el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de otro? ¿Cuándo se entiende eso? Después. ¿Y el después quién es? Jesús. O sea, el acontecimiento de Cristo da a los judíos, a los discípulos, le da la posibilidad de entender todo lo demás. El problema es que me conté. Una cosa es entender, otra cosa es que viene después.
familia tiene que leer a conocer primero a Jesús para entender el Claro, Testamento. ese es el camino que nos hacen nosotros los cristianos. El camino que hacen los judíos al revés. Los judíos conocieron todo el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había hecho, y cuando llega el momento de Cristo dicen, aleluya. Nosotros al revés, conocemos a Cristo, leemos a ella y decimos, viste que ya está. No, aquí hace mucho más. No se entiende un poco. A veces se entiende más el Antiguo Testamento a partir de Claro. para entender bien mejor. O sea, O sea, mejor porque todo lo que él hacía venía del Antiguo Testamento. Claro. O sea, entender, por ejemplo, la Eucaristía la entendemos mucho mejor si consideramos el Éxodo y todo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta pregunta, o sea, ¿qué dice el texto? Es algo que incluso en la misma escritura podemos encontrar. ¿No? Ahí es clarísimo en cuanto al texto, pero otras veces es, bueno, ¿qué quiso decir el Señor? O ¿qué quiso decir el ángel con estas palabras? Un poco lo de María. Entonces, ¿qué? O sea, o de Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué me quieres decir, no? Un poco de lo que me estás diciendo. Pero quise poner este texto porque es claro que es frente al texto de la escritura del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, bueno, acá la iglesia... Voy a hacerle una Ya, me digo. Quiero No, preguntar antes que avancemos. Sí, pregunta. Sí me llama la atención que al parecer esta posición es netamente en base a la fe, porque si también Felipe habla por boca de lo que los profetas habían dicho, porque no ha llegado aún, porque el Nuevo Testamento está escrito, entiendo así, ¿no es cierto? También habla de lo que aún no ha ocurrido, pregunto. ¿Felipe? ¿Sí? No, es que lo que ha ocurrido es Cristo. Para nosotros... Está bien, sí, pero en esa época de esto, Cristo ya estaba vivo, nacido, ¿no? Sí, pues estamos en los apóstoles. Ya, yo pensé, Sí, yo pensé que era no, previo, que ya, por no, eso no. me llamaba la atención que fuera a hablar de algo como profético también, que tampoco lo quiero entender mucho, y ahora entiendo ya. O sea, aunque sea ya, es Antiguo Testamento, pero ya en la época de Cristo nacido y viviendo. No, el texto que el grupo va leyendo es del Antiguo Testamento. Sí, claro, pero el eunuco vive en este momento, vive en la época el contemporáneo de Cristo. Eso era mi pregunta, claro. porque dije, no me quiero quedar con la duda. Sí, no, muy bien que ella preguntaba. Claro. Sí. Ahora, lo que me estás diciendo es que lo que dice Felipe también tiene repercusiones para el futuro. Bueno, nosotros, claro, también es verdad, nosotros entendemos, Cristo es la salvación definitiva y todo eso, pero también siempre hay una condición de lo que sucederá en el futuro, que se llama lo escatológico, o sea, el tiempo del futuro. Sí, porque no me parecería tan aterrizado que esa clave sea en base a algo que no ha ocurrido aún, no. porque ahí media la fe, pues si No. yo le hablo de eso a uno que no tiene fe, no me arrascan ni en carrera corta, pues, es evidente, no le sirve nada todo lo que yo le quiero hablar, porque la gente que no tiene el camino de la fe no nomás. Pues. No, sí, bueno, este método de la lectio, bueno, sobre todo, claro, presupone una manera de la fe. Sí, de alguna manera. No, si me doy cuenta. Sí. Es para seguidores. Para una comunidad sí, ya, sí. Claro. Por eso se puede para como... cristianos. Claro. Sí. Ahora, también puede servir para gente que quiera acercarse al texto bíblico y enseñarle a orar con el texto. Pero claro, que tienen que dejarse llevar, o sea... Es que quien no tiene fe, no hace eso. Es que a veces por curiosidad, pues, yo no creo en Marx. A mí no me ha resultado. Yo intenté hacerlo alguna vez, ya nomás. Porque me doy cuenta que chocarse con una No, es que lo que pasa es que se trata de